Queridos amigos, amables televidentes, una vez más frente a ustedes para llevarles un programa que consideramos de actualidad. Porque todos sabemos que a través de los tiempos hemos recibido información, ya sea libros o escritos, que narran cosas que han pasado hace mucho tiempo. Y estos lo han hecho y han sido escritos en el idioma que cada quien o cada escritor quería utilizar. Sin embargo, consideramos que, si bien es cierto que se han utilizado o han usado diferentes lenguajes o formas de expresión, sin embargo han sido hechos que en realidad han sucedido hace mucho tiempo. Pensamos y creemos de que muchas veces nosotros empleamos términos o palabras o frases, para decirlo mejor, que tiempos atrás pudieron tener un significado y actualmente nosotros le damos otra connotación. Para esto podríamos decir de que el lenguaje cristiano varía o ha variado según los tiempos actuales. Como quiera que sería interesante conocer de verdad cuál es esta variación o la expresión o lo que pueda significar, está con nosotros Monseñor José Antonio Almandós, a quien le damos la más cordial bienvenida como siempre. Bienvenido a su casa, Monseñor. Todos sabemos de que es un gran amigo de la Comunidad de Jesús y nos permite verdaderamente conversar con él sobre este tema. Monseñor, con relación a lo que acabo de mencionar, ¿considera que hay algo más que agregar o estamos nosotros verdaderamente pensando que el lenguaje cristiano varía según la época? El lenguaje cambia a través del tiempo, pero no la palabra, sino el contenido. Y el contenido a veces nos provoca un dilema. ¿Cómo usarlo? Y hay palabras que tienen contenidos, no dirían tan antagónicos, pero con matices muy diferenciados. Paz. La palabra paz es habitual en el momento actual. Todos hablamos de la paz, pero los matices son distintos según la ideología, lo cual quiere decir que el origen de la palabra ya ha sufrido, no digo una mutación, pero una transformación fuerte. Y por eso, cuando usted iniciaba, ha puesto un adjetivo a la palabra lenguaje. Porque la palabra lenguaje, ¿qué significa? Una expresión verbal. Aunque hay distintas formas de lenguaje, que pueden ser signos, silencios, actitudes, pero normalmente el lenguaje coloquialmente lo identificamos con una palabra. Y la palabra hay que saber conceptuarla. Y aquí llega el problema. La palabra paz originariamente tiene el significado que le damos hoy día. Pues tal vez no. ¿Y por qué? Porque depende en el ámbito en que se emplea. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando empleamos determinadas palabras que son conceptos, la ideología que está dentro de ella. Y le pongo otro ejemplo. La palabra terror no tiene el mismo significado
en un ambiente ideológico o en otro. O depende también de la circunstancia, del interés. Y aquí lo que vamos a hacer es, de una forma natural, intentar situar la palabra en su contexto. Y el contexto es importante, porque nosotros estamos en un ámbito trascendente, que supera ideologías, en un ambiente espiritual, religioso y en concreto cristiano. Por eso usted hablaba el lenguaje cristiano, que no está en choque con el otro, sino que tiene un matiz más amplio, que es orientativo y no impositivo. Usted acaba de mencionar, monseñor, y es cierto lo que usted comenta, que está en función, lógicamente, también de la situación y quién sabe del concepto que uno quiera darle a la palabra. Y usted acaba de mencionar, por ejemplo, la palabra paz. Nosotros entendemos de la paz de tranquilidad, de sosiego, pero otros entienden paz en función del temperamento de repente. Y a eso va cuando nosotros leemos en la Biblia que Jesús, cuando se acercó a los apóstoles, siempre mencionó eso, la paz con vosotros. ¿Qué tipo de paz les transmitía? Bueno, la palabra que emplea Jesús es aramea semita, salón, pero está en un contexto religioso, no meramente laico, que no es antagónico, pero tiene una expresión distinta. ¿Y por qué? Porque la paz es un regalo de Yahvé, de Dios. Es un objeto tan trascendente que da bienestar, quietud y paz interior. Cuando más de una vez usamos la expresión, qué bien estoy en paz, estoy conmigo mismo tranquilo, sereno. En casa, un matrimonio, una pareja, cuando llega al final de la vorágine de la jornada, dicen, finalmente estamos en paz. Son matices distintos, pero en definitiva es el reencuentro de uno mismo consigo, con su interior, y así ve al otro de una forma distinta, porque ve a través de los ojos y ve al otro como persona, sin ideología ninguna, como si formara parte de un todo. Y la humanidad es parte de un todo. Y aquí llega el conflicto, porque la antítesis de la paz es la diferencia, que puede suponer también en determinadas circunstancias el choque. Y de ahí que se podría decir que la humanidad en la historia juega con tres elementos que parten de la palabra paz. Paz o su antagonismo, diferencia, diversidad. Guerra, choque y restauración de la paz a través del diálogo y de la aceptación del otro. Es muy cierto lo que menciona, monseñor, pero yo iba al tema, cuando hablamos de paz, lógicamente sí, es la tranquilidad, el sosiego, el reposo, si por una vez. Pero cuando analizamos esto en el contexto mundial, como usted mencionaba la parte final, la paz tiene otro significado, es decir, mantente tranquilo, hay paz, no te muevas porque hay paz. Y lo que usted ha dicho, justamente lo contrario es la guerra. Si no hay paz, inmediatamente pasa
a la palabra contraria, guerra. Quiere decir entonces que nosotros, y siempre hablamos en la parte de lo que significa el cristianismo, nosotros buscamos la paz interior para poder mostrar paz a los demás. Aquí entramos con lo que usted ha dicho de pasada. El saludo del Señor en el tiempo pascual, en el que estamos ahora. La paz, paz a vosotros. Y en un momento dice, os doy la paz, no como la da el mundo. Y aquí hay un matiz que es esencial. ¿Por qué pone esta contraposición Jesús entre la paz que Él imparte o sueña con esa paz y la paz del mundo? Y usa el mismo concepto, la misma palabra. Y aquí tenemos que entrar en el porqué de esto. Y el porqué de esto está porque para que haya el uso, el empleo de la paz, tiene que existir el otro. Si no existe el otro, el concepto desaparece. Y lo que no podemos hacer es eliminar al otro diciendo, así instauro la paz. Sí. Y este es el dilema de la historia de la humanidad. Esa falta de equilibrio, de reconocimiento de la existencia del otro. Y aquí, cuando el otro es un concepto que tambalea según las circunstancias, ¿qué supone? Que es una paz endeble, que tiene unos cimientos muy frágiles, que en cualquier momento esos cimientos pueden caer y se derrumba la paz. Monseñor, en base a lo que usted menciona, y lógicamente hablando dentro del cristianismo y lo que conversamos y sabemos nosotros, las palabras o frases que leemos dentro de la Biblia y que hemos escuchado a través de la historia, y que siempre se hablaba de la historia sagrada, frases pronunciadas por Cristo, actualmente quienes no están dentro de lo que significa el lenguaje cristiano, le dan otro matiz. Yo diría que hay un esfuerzo común para partir de la realidad de la paz, respetando al otro. Y un ejemplo es que después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, el presidente americano Wilson y después de la Segunda Guerra Mundial Roosevelt se dan cuenta que tienen que crear unas herramientas que produzcan un nuevo concierto mundial, donde el otro, que no son países, sino personas, y de ahí parte los derechos humanos, esos 30 artículos, que es un proyecto que se va realizando lentamente y que al final le ponen como título ideal común. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios está con ese proyecto
porque es un proyecto ético. Un proyecto ético que parte de persona a persona, de Estado a Estado, de religión a religión, de raza a raza. ¿Por qué? Porque se elimina todo eso. Es un proyecto, no es una legislación, pero es un proyecto comprometedor para todos los que firman formar parte de ese grupo que apuesta por el ideal común, que se acerca al sueño del Señor. En la vida todos tenemos un sueño. Y hay épocas en la historia donde existen los grandes soñadores, a los que se les puede llamar fantasiosos. Sí, un idealista, pero no pisa tierra. Y sin embargo, el dilema es, ¿qué es mejor? ¿Ser un idealista, un soñador, o permanecer dormido? Yo prefiero soñar, porque el soñador en el fondo tiene un instinto creador y en definitiva sueña con mejoras y parte del bien y elimina la contraposición del bien, que es el mal. Sueña con la verdad y elimina o intenta eliminar la falsedad. Trabaja por la justicia, lucha contra la injusticia, el ideal del amor, en contra del odio. Y uno dice, pero si es el lenguaje cristiano en el fondo. Por eso yo digo que tenemos que saber emplear bien el sentido de la palabra. Puede evolucionar en el tiempo, lógico, pero el sustrato, la esencia permanece. Ese es el mejor empleo y la mejor forma del empleo de la palabra, dentro de lo posible. Monseñor, vamos a hacer un pequeño paréntesis, queridos amigos, vamos a hacer un pequeño paréntesis para seguir luego dialogando sobre este tema tan importante en lo que justamente Monseñor nos está explicando, cómo debemos tomar nosotros, cómo debemos conceptuar la palabra para podernos desarrollar en un mundo actual y en un mundo en el cual todos convivimos unos con otros y, como decíamos, Señor, tiene que haber un prójimo para efecto de poder llevar adelante lo que nosotros consideramos que es más apropiado. Regresamos con ustedes. Y bien, continuamos este diálogo con Monseñor José Antonio Almandós, que nos está verdaderamente aclarando unos puntos que son muy interesantes para nosotros, que normalmente encontramos en la Biblia, las frases que se nos repite diariamente, pero que para otros tiene otro significado. No digamos que se cambie la palabra, sino el sentido, lo que nosotros pensamos que es. Monseñor, por ejemplo, ¿cómo interpretamos nosotros cuando dice no tengas miedo? El miedo en español es el temor al fuerte, el temor a la autoridad, el temor a uno mismo, la desazón interior que a veces nos producen
una serie de actos, el expresarnos, que no sepa mi madre. Vamos a ocultar esto. ¿Esto qué significa? Primero, asunción de haber hecho algo incorrecto. No aceptar la realidad y buscar un pretexto. En definitiva, creamos dentro de nosotros mismos un ser imaginario que no existe. Y a ese le achacamos toda la realidad. Y ello nos altera y nos produce miedo, que es terror. Terror también a las consecuencias de un acto violento, que puede ser una agresión hacia el que ha cometido un acto violento de una forma desproporcionada. Y de ahí la palabra terror. Luego terrorismo, que ya son conceptos que son para cátedra, para juristas, sabiendo de que no hay una definición universal, que está muy condicionada por las circunstancias. De cada lugar. Y sin embargo, temor en el lenguaje cristiano, yo creo que en el lenguaje semita tiene varios aspectos. El temor, más que miedo, es respeto, unido al cariño y a la obediencia, sobre todo a la autoridad, que puede ser Dios, puede ser el rey, puede ser el padre o la madre dentro de la familia, puede ser el enseñante. Y yo diría que el temor es más bien una mezcla de respeto con cariño y obediencia. Y no una expresión de miedo, donde la autoridad actúa de una forma unilateral, prescindiendo de las normas y prescindiendo a veces de la existencia del otro como persona. Y Monseñor, lo interrumpo porque justamente lo que usted acaba de mencionar es muy cierto y debe quedar en la mente de muchos. Pero a veces conversando con otras personas, siempre cuando uno toca este tema, decía, el temor de Dios, es como decir, tenle miedo, ¿no? Tenle miedo a Dios, el temor de Dios, cuando es justamente lo que usted dice, el respeto hacia Dios, la consideración hacia Dios. Es que yo más que poner el temor de, pondría el temor a. Y diría el respeto, el cariño, la obediencia a. No de, sino a. Completa justamente la... Porque no tenemos que olvidar, el filósofo Heidegger, el siglo pasado, decía una cosa muy interesante. El ser del hombre es ser con los demás. O sea, el hombre está en relación con el otro. Con el prójimo. En el lenguaje cristiano. Claro. Pero le ponemos el otro porque resulta un poco más indefinido, pero la gente lo entiende. Porque el prójimo, ¿quién es? Etimológicamente el cercano, próximo. ¿Y quién es el próximo? Primero, el ambiente familiar. Luego, la comunidad. Luego, el país.
luego la humanidad. En definitiva, estamos relacionados los unos con los otros. Heidegger en esto tiene razón, es ser con los demás. Y le voy a decir algo más. En el lenguaje cristiano, la preposición con es muy importante, porque más que vivir, convivimos. Yo vivo con, en compañía de o con. En el concierto mundial, las naciones conviven unas con otras. Nadie está aislada. Y aquí es donde el ideal común es la base de la garantía del ideal supremo, que es la paz. Y aquí hay que ver si podemos hacer el encaje del ideal común de la paz en el marco de los derechos humanos con el toque específico que da Jesús con su sentido de paz a vosotros. Monseñor, justamente con todo lo que nos ha explicado en forma muy clara, ¿considera usted de que existe una diferenciación, si la podemos llamar así, entre el lenguaje cristiano, como lo entendemos o queremos entenderlo, o como se nos presenta en los libros que tenemos, con relación al lenguaje del común de las gentes en el mundo actual o a través del tiempo? Esencialmente es el mismo. Yo diría que hay el matiz que supone la fe religiosa. Y de hecho, la fe religiosa es un toque a un contenido esencial que nos une a todos. Porque independientemente de la fe, la paz es patrimonio de todos. La paz es una garantía para todos, pero todos tenemos que contribuir con la paz, unos más que otros. Pero la paz, como lo hemos expresado, sustancialmente es la misma, independientemente de que uno se declare creyente o no. O no. ¿Por qué? Porque estamos sometidos por la ley de la conciencia, que cada uno la tiene. Y yo suelo decir, igual me equivoco, es mi punto de vista, y lo he dicho a amigos míos que se declaran agnósticos o no creyentes, y yo les digo, mira, tú y yo estamos más cerca de lo que creemos en elementos fundamentales. Y cuando me dicen en cuál, y yo les digo, haz el bien, evita el mal, me dicen, pues es verdad. Y le digo, otra cosa es el matiz que podemos ponernos a discutir sobre lo que es bueno o es malo en esta situación concreta. Pero la idea, haz el bien, evita el mal, lo tenemos en todas las legislaciones, porque la ley, en definitiva, en principio es la defensa del bien, la apuesta por el bien común. Hay algo importante que usted menciona, Monseñor, y que va relacionada justamente con la palabra amor, porque usted ha mencionado muy claramente que la palabra es igual, es la misma, lógicamente, no digo se escribe igual porque depende del idioma, Sí. Pero en el fondo aparentemente podría decir con qué profundidad uno puede dar importancia a una determinada palabra. Por ejemplo, amor. Nosotros los cristianos católicos leemos en la Biblia cuando dice
amaos los unos a los otros. Sí, pero es importante la continuación, porque amaos los unos a los otros es un programa de vida que incluye a toda persona humana. ¿Qué persona, desde que nace, no vive en función del amor? Hasta un bebé sonríe y cree amor en sus padres, pero el bebé se siente querido cuando le cogen en brazos, le hacen caricias, le limpian, le dan de comer. Amaos unos a los otros. Usted dice, pero es poco. El problema es cómo. Y el lenguaje cristiano de Jesús dice, como yo os he amado. ¿Quién es el punto de referencia? El Hijo de Dios, el Maestro de Nazaret. ¿Cómo? Esto es esencial a la hora de expresarnos en el lenguaje, en el contexto exacto. No amémonos, amémonos ideal común, patrimonio común, el matiz cristiano. ¿Cómo? ¿Quién es el punto de referencia? ¿El otro? No, el Hijo de Dios, el Maestro de Nazaret. Y de ahí llega el sentido amplio de prójimo. Y el sentido amplio de prójimo, ¿qué supone? La preposición con antes del verbo vivir, convivir. Cuando se forma una familia, la pareja se decide a vivir en común. Pasado un tiempo, cuando recuerdan los meses iniciales, dicen, nos queríamos, pero la convivencia resultaba difícil, porque había que encajar dos estilos de vida distintos. Y era un proyecto en común. Y por eso convivir, aun en la fe cristiana, no resulta fácil. Teniendo el punto de referencia de Jesús. Por eso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas narra cómo se van creando las primeras comunidades cristianas en base a las enseñanzas de los apóstoles, que recogen lo que vieron y oyeron. La primera catequesis. Y lo que vieron y oyeron lo dan a conocer, pero lo testimonian. Y así, ¿qué es lo que se crea? Una comunidad, como es la comunidad de Jesús, que da origen a este pequeño canal televisivo que es Pax. ¿Y cuáles son las características de una comunidad cristiana? El amor de hermanos. El amor de hermanos, el amor fraterno, aun a nivel humano de familia, tiene un matiz más intenso que el amor entre personas, que se dice, bueno, es mi amigo. Pero la palabra de amigo, que en el fondo tiene un sustrato de amor, no es lo mismo que el amor entre hermanos dentro de una familia. ¿Y por qué se habla de amor fraterno, de amor de hermanos en una comunidad cristiana? Porque el punto de referencia es el Padre de Jesús. Porque Jesús
el día de resurrección, ¿qué es lo que dice a María? Oye, ve y di a mis hermanos. Uno dice, ¿cómo? Sin reproche alguno, después de lo que te han hecho, dices, di y ve a mis hermanos. Voy al Padre mío, Padre vuestro. Dios mío, Dios vuestro. Y este es el punto de partida del amor fraterno. Otra cosa es la paz. Normalmente en un clima donde la apuesta por el otro, por el amor fraterno, como punto de referencia de autoridad. Dios, el Padre de Jesús, Dios nuestro. Dios, Padre de Jesús, Dios nuestro. Vuelvo a la pregunta anterior. ¿Temor es miedo en este clima? ¿O no es más bien, como decíamos, los matices, respeto, cariño, obediencia? Vamos a continuar, Monseñor, porque hay una palabra que se me ha quedado dentro de todo lo que ha dicho. Y queridos amigos, en unos segundos vamos a regresar, haremos un pequeño paréntesis y retornamos con esta conversación tan interesante con Monseñor Almandós. Regresamos con ustedes. Bien, queridos amigos, retomamos nuevamente esta conversación tan interesante y sobre todo tan esclarecedora y tan correctamente bien definida que nos está haciendo Monseñor Almandós sobre determinadas palabras o frases que de una u otra forma, si bien es cierto en el concepto las empleamos, muchas veces digamos en la actitud dejamos de emplearlas como deben ser. Monseñor, usted mencionó muy rápidamente la palabra autoridad, que la autoridad lógicamente siempre está orientada al hecho de que yo gobierno, yo soy la autoridad y tu prójimo está sujeto a seguir lo que yo digo, a hacer lo que yo autorizo, etcétera, etcétera. ¿Ese es el concepto que tenemos nosotros sobre autoridad? De hecho, sí, pero es un concepto equivocado. Desde que uno nace, la autoridad, ¿qué significa? Ayudar a uno a desarrollarse como persona, a dotarle de conocimientos, de valores. ¿Y dónde se da la primera autoritas? En el núcleo familiar, que es el padre y la madre, con funciones distintas, pero tienen autoridad, que es una mezcla de griego y latín, pero en un contexto de ayuda a realizarse. La autoridad también la tiene el educador en el colegio. La autoridad se da también en la universidad. La autoridad se da también a la hora de gobernar un municipio, una región, un país. Pero la autoridad está circunscrita a algo fundamental, que nosotros, si pertenecemos a un municipio, a una región, a un país, cedemos parte de lo que consideramos derechos y obligaciones nuestras en base al bien común.
Y por eso, clásicamente, ¿qué es lo que se ha dicho? Que la autoridad reside en el pueblo. El poder en el sentido genuino reside en el pueblo. El bien común es la exigencia que el pueblo pone en manos de sus elegidos. Porque no olvidemos que la autoridad es elegida. Los representantes, lo que hacen uso de la autoridad, son elegidos con unos criterios, unas finalidades determinadas. Y aquí llega el dilema. No olvidemos que en la Grecia clásica Aristóteles define al hombre de una forma en griego que traducida al castellano lo vamos a entender todos. Anthropos esti o zoon politikon. La palabra político en griego significa social, es decir, que pertenece a un grupo, sociedad. Y el mal uso de la autoridad, ¿en qué entra? En el poder. La palabra poder ya no es lo mismo que autoridad, porque el poder significa posesión. Y nosotros no poseemos, sino que ejercemos. Y por eso, en el lenguaje cristiano, la autoridad está en función del otro, no en función de uno mismo. Y cuando la gente, oyendo a Jesús, decía: ¿qué autoridad emanan de sus palabras? ¿Qué estaban diciendo? La autoridad de la verdad. Y este es el desafío que hoy tenemos que ponernos. La autoridad de la verdad. Y cuando la ideología mutila o falsea la verdad, ahí llega el mal uso de la autoridad. Y a la autoridad hay que ayudarla. Pero no hay que protegerla cuando hace mal uso. Porque el mal uso de la autoridad es manipulación del voto popular. Porque en definitiva el votante confía en que la autoridad va a ejercer correctamente y de acuerdo con la carta magna que tiene ese país determinadas funciones y derechos. Y por eso hoy día hay estas tensiones. ¿Por qué? Porque Jesús en un momento a sus apóstoles, cuando se peleaban quién iba a ser el primero o el segundo, y por qué es el primero o el segundo, Él les dice: vosotros no seáis como los que gobiernan y tiranizan los pueblos, que no son todos los gobernantes, pero determinados pueden ser. Yo no digo que lo sean. Pueden ser. El que introduce el concepto de autoridad como servicio en función del otro. Y añade: el que quiera ser el primero, que sea último, servidor de todos. El todos incluye a todos los que forman parte de un determinado grupo, comunidad, país,
Y por eso están las leyes, como protección al que gobierna y a los gobernados, porque todos tienen los mismos derechos y obligaciones. Ha afirmado también que la autoridad merece todo respeto y obediencia, porque la autoridad tiene también un componente de hacer cumplir las leyes y gobernar correctamente. Monseñor, pues le agradezco enormemente por toda esta aclaración que nos ha hecho, sobre todo la cátedra con la cual nos ha explicado cada una de las palabras, frases o términos que hemos estado analizando. Gracias por haber aceptado esta invitación, Monseñor, a conversar. Ya habrá un momento a tratar sobre otros temas. Y como siempre, para terminar el programa, Monseñor, 3 frases, 3 palabras nada más, como un ping-pong. A ver si soy capaz. A ver, no, como no, de todas maneras. ¿Qué le viene en este momento cuando le digo fe? Esperanza. Caridad. El otro. Amor. Dios y uno mismo. Gracias, Monseñor. La última parte la ha pasado en forma sobresaliente y la anterior sobresaliente plus. Tiene el canal, la cámara, Monseñor, para que se despida de los televidentes, su mensaje y su bendición. Bueno, les saludo cordialmente y agradezco la oportunidad que se me ha dado de expresar estas ideas. Es un punto de vista mío. Lo vivo y lo transmito porque creo que es una ayuda a todos. No digo que sea mi punto de vista el único y el exclusivo. Es de un creyente que hace su camino día a día siguiendo el camino del Maestro. Deseo que en este tiempo de Pascua el Maestro, que nos ilumina con su fe, con su amor, nos haga comprender algo muy importante, que la verdad, la paz y la fraternidad son camino y guía para que este mundo encuentre su aspiración de evitar confrontaciones y, sobre todo, que los más humildes sean los más protegidos por la sociedad internacional. Su bendición, Monseñor. Que el Señor Todopoderoso les bendiga a ustedes y a sus seres queridos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, hemos escuchado a Monseñor Almandós una vez más y esperamos tenerlo siempre con nosotros, abusando de la confianza que nos permite para poder dialogar siempre con algunos puntos y aspectos que por lo general no le damos importancia o pensamos que ya los conocemos. Como siempre, estamos llegando a sus hogares y nos despedimos al igual que siempre. Jesús los ama. Que Dios los bendiga.